Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Efesios 6, 10 al 12, en el cual la palabra nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Revisando entre varias literaturas que me gusta estar viendo, encontré un estudio realizado por Idalis Lameda Morles. Esta joven hizo un estudio muy interesante sobre lo que son las huestes espirituales, y coincidiendo en este pasaje, entonces me gustaría desarrollarlo a partir del estudio que ella hizo. Nosotros podemos ver entonces de que el Señor nos está pidiendo una fortaleza espiritual, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales que no podemos nosotros ver ni controlar. Entonces estamos al acecho del enemigo de un territorio en el cual nosotros andamos prácticamente ciegos, sordos y mudos. Pero si nosotros aprendemos a través de nuestro amado Señor a cómo combatir todo este tipo de ataques, entonces podemos estar alertas y poder resistir al enemigo en el día malo. Nosotros sabemos entonces que Satanás opera sobre personas y territorios, y esto lo podemos separar, este tipo de ataques, en tres niveles básicos. Uno es el nivel de la tierra, en el cual opera el corazón del hombre. Como sabemos, como dice la palabra, que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no es así. Después vamos a ver un segundo nivel, que es un nivel espiritual, un nivel de ocultismo, un nivel en el cual se mueve el enemigo a satisfacción bajo la ignorancia y el poco conocimiento de las personas. Y un tercer nivel lo vamos a ver nosotros luego en lo que es el plano estratégico del enemigo, de cómo estructura adecuadamente su plan de ataque sobre nosotros, que es el nivel del aire. Pues bien, en el nivel de la tierra, este comprende lo que son los espíritus de menor grado que operan sobre las personas en 4 formas diferentes. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo una persona, un individuo, es sometido por los poderes de las tinieblas, afectando su espíritu, su alma y su cuerpo. Estos 4 tipos de ataques son la enajenación, la posesión, la opresión y la influencia. La enajenación es una manifestación de la más fuerte y peligrosa, ya que la persona está totalmente controlada por la hueste espiritual, por el demonio, por el espíritu inmundo que lo gobierna. O sea, que su mente, su voluntad y su cuerpo son sometidos por los espíritus que están dentro de la misma. En este caso, los espíritus operan desde el interior de la persona. Nosotros en Lucas 8:27 podemos verlo claramente, donde dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Entonces muy claramente nosotros vemos que cuando la persona es enajenada por un espíritu inmundo, un demonio, esta deja de hacer las cosas que claramente puede hacer conscientemente o que no haría conscientemente, por estar dominado por este demonio. Un ejemplo muy práctico podemos verlo cuando la persona está totalmente alcoholizada. Usted ha visto un borracho o una borracha, que son personas que actúan de una forma inconsciente, incoherente, inclusive uno hasta se queda asustado de decir, bueno, pero que esta persona nunca se comportaría así en sus cabales. Bueno, así es como opera el demonio, humillando a las personas y manipulándolas a su antojo. Bajo el sistema de la posesión, esta manifestación difiere de la anterior porque el espíritu inmundo no tiene el control total de la persona que ha poseído, sino es un control parcial.
Esto quiere decir que la misma puede tener el control de su voluntad. Aquí también los demonios operan desde dentro de la persona. Este tipo de género puede producir enfermedades físicas, así como lo vemos en Marcos 9, 17 al 18, que nos dice: y respondiendo uno a la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Pues entonces vean que aquí el padre, que es la persona que está hablando, es el padre de ese muchacho, dice que ese espíritu, cuando lo toma, él no dice que es un asunto que pasa constantemente, ¿verdad? Sino que que lo posee por tiempos cortos de tiempo. El otro tipo es la opresión, o lo que conocemos como atormentar. En esta forma de manifestación, el espíritu opera desde afuera de la persona, afectando un área de su espíritu, de su mente o de su cuerpo. Es importante aquí destacar que en el caso de los cristianos, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de tener puertas abiertas en nuestras vidas. Dice que son pecados: falta de confianza en Dios, temor, rebeldía, falta de perdón, rencor, odio. Es importante este punto, la falta de perdón, porque ¿cuántos de nosotros sentimos eso, una opresión fuerte en nuestras vidas, algo que no podemos liberar y que resulta de un pecado oculto que tenemos, porque nosotros no sabemos por qué estamos pasando ese tipo de situaciones, pero aquí ya se nos está manifestando a través de la revelación de la palabra, de que la falta de perdón es una puerta abierta para que los espíritus inmundos vengan a atormentarnos a nosotros. Y que claro, no sé si usted lo ha vivido, pero el tener presente una persona que nos está haciendo daño, una persona que nos hizo daño, o personas que no queremos, ¿cuánto cala eso en nuestra salud y en nuestra paz? Tener un pensamiento constante sobre lo que estas personas, nosotros inclusive hasta tenemos malos sentimientos y deseos contra ellas. Todo eso debemos de sacarlo. Lucas 6:18 nos dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Claro que bajo la presencia de Jesucristo en ese tiempo, las personas eran sanadas porque llegaban a perdonar. Al conocer el amor de Dios, llegaban a perdonar. Al perdonar, cierra la puerta al demonio, y al ser expulsado tras la bendición del perdón de nuestro amado Señor, entonces estamos libres y ya no vamos a vivir ese tormento. Y el cuarto tipo es la influencia, o sea, la tentación. La influencia está dada básicamente en manifestaciones externas, las cuales son producidas en el entorno de la persona a través de situaciones que intentarán llevarla a pecar. También se manifiesta introduciendo pensamientos negativos y perversos que, de no resistirlos oportunamente, se pueden tornar bastante peligrosos. Estos tipos de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida, y los creyentes son el principal objetivo de la misma. Lucas 4:13 nos dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. ¿Por qué? Porque al no caer en la tentación, no caemos en el pecado. La influencia es un acto deliberado del enemigo por hacernos caer, pero eso no quiere decir que hemos pecado. Estar bajo tentación no es pecado. El pecado es sucumbir ante la tentación. Entonces, ese tipo de fortalezas espirituales se denomina así a ese tipo de patrones de conductas o estructuras rígidas alojadas en la mente de una persona, la cual adquiere a través de distintos tipos de influencias a lo largo de la vida. Este tipo de influencias puede darse a través de espíritus inmundos, de padres, familiares, cultura, tradiciones, música, televisión y otros tipos de influencias. Este fenómeno se manifiesta en forma individual o colectiva. Algunas formas de manifestaciones son la religiosidad, el fanatismo, el humanismo, la secularización, el ateísmo,
los temores, la violencia. Vemos en Jeremías 9:14 que la palabra dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Claro, nosotros hemos visto que las tradiciones de nuestros pueblos, las tradiciones de nuestros padres, la forma como nos han criado, la religión en la cual nosotros nacimos, nos llevan a todo este tipo de acciones en una forma inconsciente e involuntaria, porque como así fuimos criados, es muy difícil cambiar ese paradigma de nuestra vida espiritual. Pero aquí el Señor nos está dando la luz de la libertad espiritual para nuestras vidas. A veces combatir ese tipo de situaciones individualmente es muy fácil, pero cuando es contra la colectiva es muy difícil. Máxime si nosotros somos de ese tipo de personas que somos complacientes con los demás a nuestro alrededor y rindiendo culto a lo que no conocen, como lo dice la palabra. Jesucristo lo dijo: ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros adoramos lo que conocemos. Aquí lo que nos está diciendo es que a través de este tipo de manifestaciones tradicionalistas colectivas, las caen en ese tipo de engaño sin tener como un razonamiento espiritual que los despierte, que los haga entender que eso no es correcto. Las religiosidades también llevan a las personas a estar en un montón de errores porque se someten a tradiciones y se someten a costumbres, por ejemplo los famosos novenarios a los muertos, fiestas a los muertos, que no deben de hacerse porque las personas no han tenido la iniciativa de realmente estudiar la palabra de Dios y darse cuenta si esas cosas que la gente hace son o no correctas. Durante todo este tiempo de nuestros antepasados a la fecha, se han levantado todo ese tipo de fortalezas espirituales que es la que nosotros estamos llamados a derribar para llevar a la luz de la verdad a las personas que todavía viven en oscuridad. Podemos entender a través de este estudio que son muchos y a veces desconocidos los espíritus demoníacos que se mueven en nuestro entorno, pero Dios declara en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Y a nosotros, a los que Dios por su misericordia nos ha tomado para llevar su mensaje, su palabra, nos está diciendo ahora que tenemos que llevar el mensaje de verdad a las personas para que ellos le tomen el camino de la verdad, pero no solamente del conocimiento de las maquinaciones del enemigo o cómo opera sobre la humanidad, sino también sobre cómo opera en mi vida y las cosas que hay en mí, para que venga una y otra vez a atormentarme y hacerme caer en tentación para pecar, y así perder la autoridad que Dios me ha dado a través de su palabra, la cual en 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí dejamos esta parte de la enseñanza. En la próxima entrega veremos la segunda causa de lo que son las huestes de maldad. Se les ama en el amor de Cristo.